invitada a Doménica Garzón, una brillante estudiante ecuatoriana, galardonada internacionalmente y nuestra estudiante de la Universidad de Yashai Tech, una universidad de ciencia y tecnología en el Ecuador. En primer lugar, Doménica, quiero pedirte disculpas. Yo soy muy puntual, estuve 15 minutos antes, pero la tecnología siempre juega malas pasadas y a mí me disgustan, porque soy puntual y sé que las personas de la academia somos puntuales. Sí. En primer lugar, vamos primero a hablar de Yashai, luego de los logros de Doménica, y más adelante vamos a tener una conversación de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Hola Rosalia, sí, me parece. Y bueno, primero muchas gracias por invitarme. Qué placer poder estar aquí, conocerte también. Y pues empecemos, estoy con mucha emoción de responder las preguntas. Muchas gracias. Todos los países gobernados por personas comprometidas con el progreso de los pueblos invierten muchos recursos económicos en ciencia y tecnología. Y fue el punto determinante del despegue económico de las grandes potencias que siguen siendo las que más invierten en educación superior. En esta línea están, por ejemplo, Japón, Alemania, Estados Unidos, Rusia, China. Por ello, la República del Ecuador, cuando fue gobernada por el doctor Rafael Correa, tuvo la iniciativa en el 2012 de crear una universidad de investigación, pensando en el desarrollo precisamente de cómo los otros países han salido del subdesarrollo. Y fue en el 2013 que la Universidad Yashai Tech, ubicada en el norte del Ecuador, en la provincia de Limbabura, en el cantón Urcuquí, se creó esta universidad con la intención de que el Ecuador se desarrolle en ciencia y tecnología para llegar a un nivel de desarrollo como las potencias que nombré antes han llegado. Esto es así que en el 2014 comenzó la universidad a recibir la primera población estudiantil, en el 2014. Gracias a la visión de este hombre, que sigue siendo un referente para la educación del Ecuador y para muchas áreas del desarrollo en Ecuador, como es el doctor Rafael Correa. Nos complace muchísimo, de verdad, nos complace muchísimo que esta universidad, con tan solo 8 años, ya tenga 5 promociones de graduados. La primera promoción fue del 2018 al 2019, se graduaron 61 estudiantes, 22 mujeres y 39 hombres. Del 2018 al 19, 110 graduados, 47 mujeres, 63 hombres. Del 19 al 20, 84 graduados, 34 mujeres y 50 hombres. Del 2020 al 2021 tuvimos 121 graduados, 45 mujeres y 76 hombres. Y en el 2022, fecha en que se graduó Doménica, hubo 91 graduados, 43 mujeres y 48 hombres. Nos estamos dando cuenta que ya hay más estudiantes varones que mujeres, pero en el último año casi estuvieron a la par, porque hubo 43 mujeres y 48 hombres. Este templo del conocimiento, la ciudad del conocimiento, Yashai, tiene algunas carreras dentro de las ingenierías, en ciencias matemáticas, en ciencias geológicas, en ciencias químicas, ciencias computacionales, ciencias agropecuarias, industriales, biomedicina, biología, nanotecnología, ingeniería en polímeros, ingeniería en petroquímica. Tiene escuelas ciencias biológicas, ingeniería, ciencias físicas y nanotecnología, ciencias de la tierra, energía y ambiente y otras. Las carreras más apetecidas, según lo que investigué por los estudiantes que ingresan a Yashai, son las que están direccionadas hacia la química, hacia la biología y hacia la física.
En nuestro caso, en nuestra dignísima invitada, nuestra representante, nuestra ganadora de premios internacionales, es la ingeniera Doménica Garzón. Nacida en Quito, de 24 años de edad, estudió física en Yachai-Tec, en su país natal Ecuador. Se graduó como la primera de su cohorte y la primera persona en obtener la mención summa cum laude, máximo galardón que las universidades otorgan a sus más brillantes estudiantes en la historia de la Escuela de Física y de Nanotecnología de Yachai-Tec. Actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en física teórica en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, considerada una de las Ivy League públicas de Estados Unidos. Para los que no saben, el Ivy League es como llaman en Estados Unidos, es la hiedra, es el grupo que está más arriba, es el que escala, es el que fundamenta educación, amistad, y está en un grupo de esa liga, es decir, que es una de las universidades élites de los Estados Unidos, la misma universidad donde el doctor Rafael Correa obtuvo su PhD en economía. Por lo tanto, nos complace. La investigación de Doménica hasta el momento se enfoca principalmente en astrofísica teórica. Ha desarrollado estancias de investigación en Canadá, en Alemania y en Brasil. Su tesis se enfocó en módulos matemáticos y simulaciones para creación de nuevos materiales. Te damos la bienvenida, Doménica, a este conversatorio. Doménica, ¿en qué año ingresaste a estudiar en Yachai-Tec y por qué elegiste la carrera en la que te graduaste? Yo inicié ya a finales del 2016 y escogí física porque era una persona muy curiosa desde niña, fue una niña muy curiosa y yo quería saber cómo funciona el universo, cómo funciona todo lo que nos rodea. Y básicamente la física es la que intenta explicar este funcionamiento, estas leyes fundamentales del universo. Y especialmente la física teórica se encarga de descifrar todo esto. Entonces siempre fue como un sueño para mí lograr entender estas cosas. Y Yachai-Tec es el lugar perfecto para eso porque es una universidad que se enfoca en la investigación, que es lo que a mí me interesa. Entonces, por eso escogí Yachai y por eso escogí física. Mira, qué excelente respuesta, porque antes no existía una universidad de ciencia y tecnología en el país. Fue esa idea maestra que se hizo realidad para que los jóvenes, y además tú nos demuestras que en el Ecuador hay una enorme cantidad de jóvenes ávidos, curiosos, inteligentes, de lograr cambios propios para su entorno y para el país. Tú eres ese ejemplo. ¿Qué aportes tú crees que tanto Yachai como los estudiantes que se gradúan en esta universidad le brindan o le brindarán a futuro al país? Creo que es súper importante que entendamos que la investigación es la base de todo. Es la manera en la que generamos no solo conocimiento, sino que generamos nuestra propia tecnología. Es decir, mejoramos los procesos y las tecnologías existentes o creamos nueva tecnología que no existe en otros países. Entonces esa tecnología se vuelve nuestra, se vuelve algo propio que además de poder exportarla luego, puede ser utilizada en el país. Entonces creo que ese es el objetivo final de Yachai, cambiar esta matriz productiva del país, y creo que los estudiantes salen como muy buenas bases para justamente trabajar en esto que es la investigación. Entonces en Yachai no tenemos tanto la parte de ingeniería, creo que hay muy buenas universidades en Ecuador para más la parte de ingeniería, es más la parte fundamental de la investigación. Y para poner algunos ejemplos, por ejemplo, de cosas que ya han sido creadas por estudiantes de Yachai, tenemos a los antiguos ganadores del mismo premio que me otorgaron, que por ejemplo crearon, conocido como Gelware, ellos crearon por ejemplo pañales ecológicos y ya están en los mercados de Ecuador actualmente esos productos y es una tecnología que ellos desarrollaron, estos estudiantes.
Tenemos estudiantes trabajando con inteligencia artificial y análisis de datos para poder localizar las mejores ubicaciones para negocios, que fue igual creado por uno de los estudiantes de Yacha, InnoMaps. Tenemos también un poco más en la parte de trabajo con la comunidad y colaboración social. Tenemos Offlinepedia, que es otro de los proyectos generados por estudiantes que intenta llevar como todo lo que es conocimiento a las comunidades rurales de Ecuador. Y por ejemplo tenemos, ya que estamos hablando de eso, Waterway, que es mi proyecto, que lo que hicimos fue desarrollar una tecnología para mejorar un método de obtención de agua que históricamente ha tenido ineficiencia. Entonces lo que hicimos fue mejorar este método para que realmente pueda ser aplicado en la sociedad y no se quede como algo muy idealizado que quizá en el futuro podamos usarlo, sino ya comenzar a aplicarlo en la sociedad. Entonces creo que eso es como el aporte de Yacha-Iteca a Ecuador. Sí, y es que ese fue realmente el origen de su creación, tener investigación para que por medio de la investigación se crear nuevos servicios, nuevos productos y seamos exportadores, como lo que acabas de decir, y convertirnos como una potencia, como lo que son los otros países donde han invertido mucho en investigación. Por eso es lamentable que actualmente en el país haya muchos recortes económicos para la universidad. Es terrible lo que está ocurriendo, porque la universidad, el desarrollo científico, tecnológico, de innovación y creatividad, es lo que saca adelante a los pueblos. No hay otra ecuación, no hay otra, es esa. ¿Alguna vez tú pensaste estudiar becada en una universidad extranjera? No, cuando yo era niña mi sueño era justamente viajar por el mundo y pues conocer nuevos lugares, nuevas universidades, y nunca me planteé esa posibilidad porque yo no provengo de una familia que, digamos, tenga todos estos recursos como para siquiera salir del país. La primera vez que yo salí del país fue con una beca igual. Entonces creo que jamás, o sea, sí que tenía esa idea y ese sueño, pero jamás realmente lo vi como algo tan tangible. Y luego cuando llegué a Yacha y comencé a aprender un poco más de cómo funciona el mundo académico y comencé a estudiar también la parte de la ciencia como tal, me di cuenta que te abre totalmente las puertas a un mundo que es muy grande. He tenido la oportunidad, como tú lo mencionaste al inicio, de estar en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos, y realmente el poder, en Canadá, y realmente el poder como conocer y viajar y no solo la parte académica, sino también la parte de persona. Es una experiencia que como persona te enriquece mucho, ver cómo se trabaja en otros lugares, ver lo fuerte que es muchas veces el trabajo y lo mucho que invierten. Por ejemplo, en Alemania a mí me sorprendió ver cuánto invierten en investigación, en los institutos que crean. Tienen muchísimos institutos netamente dedicados a la investigación que se financian con fondos públicos. Entonces eso para mí es también grandioso y espero, por ejemplo, en un futuro poder crear un instituto en Ecuador. ¿Por qué no crear, gracias a lo que inició Yacha-Iteca, crear un instituto que puede estar afiliado a Yacha-Iteca que se dedique a la investigación? Entonces eso justamente se requiere, como tú lo mencionas, seguir invirtiendo, porque a la final la educación es como lo más importante si queremos cambiar cosas en el país. Entonces ese sería mi sueño, poder hacer mi propio instituto de investigación en Ecuador algún día. Bueno, si lo haces, aun cuando yo esté viejita, me invitas, porque a mí me encanta la investigación y fui 16 años docente universitaria, de tal manera que me encanta el conocimiento, me encanta la formación y tengo clarísimo que solamente la formación académica y la investigación desarrollan a los pueblos. No hay otra manera de hacerlo. Cuéntanos cómo se te abrieron las puertas en Illinois Campaign. Bueno, después de acabar obviamente mi licenciatura, estuve como investigando diferentes lugares a los que podía ir y me gustaba mucho la investigación que hacían aquí en Illinois. Obviamente sabía que era
un proceso bastante competitivo porque a las universidades estadounidenses, especialmente los de esta liga, los Ivy League, ya sea privada o pública, aplican miles de personas en todo el mundo. O sea, no solo personas de Estados Unidos asisten a estas universidades, sino que realmente son personas de todo el mundo que aplican. Pero creo que justamente todas estas experiencias previas, estos veranos en los que tuve la oportunidad de hacer investigación, el hecho de que en Yachay nuestros cursos todos son en inglés, eso es una ventaja altísima porque estoy como muy acostumbrada a tomar mis cursos en inglés, gracias a que en Yachay se toman en inglés. El hecho también de que los profesores en Yachay son de todo el mundo, es decir, no solo hay profesores ecuatorianos, sino que hay profesores que son de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, de Venezuela, son profesores de todo el mundo. Eso también te abre las puertas porque es una manera en la que aprendes cómo realmente es el mundo académico. Es un mundo lleno de diferentes culturas, cada cultura tiene una manera de comunicarse, también de trabajar. Pues creo que todas esas pequeñas cosas se fueron sumando y al final cuando apliqué me aceptaron. Sí, fíjate que tú acabas de decir algo muy importante. Cada vez que uno viaja y es muy observador, porque el ser humano debe ser profundamente observador, cada vez que viajamos es como que si leemos un libro, porque realmente se aprende tanto cuando sabemos observar. Y de verdad que a mí Yachay, como mujer de la academia, me siento orgullosa. Cuando se creó Yachay, yo dije, por fin, vamos a tener una universidad que no solamente va a ser un referente de investigación para el Ecuador, sino un referente de investigación de la región. Porque no te olvides que esta es la región más desigual del mundo, precisamente por no haber tenido políticas serias de inversión social y sobre todo educativa. Gracias a Dios tuvimos, y de verdad, yo sí le agradezco al doctor Correa muchísimo, porque hizo muchísimas obras para el país. ¿Qué concepto tienes tú del doctor Correa? Yo creo que lo más importante en un líder es pensar en su gente. O sea, ese es el trabajo de un líder, es no tomar decisiones basadas en cuestiones personales o preferencias o beneficios personales, sino es tomar decisiones basado en el beneficio para tu gente. Y creo que en ese sentido tener la visión de querer convertir a un país en un referente mundial es algo de admirar. Es algo que todos los líderes de Latinoamérica deberían tener en su cabeza, el convertir a la región en un referente mundial. Tenemos los recursos, tenemos el clima, tenemos la gente, básicamente lo tenemos todo. Lo único que necesitamos son buenas políticas públicas, lo que necesitamos son líderes con visión de convertir la sociedad en una sociedad educada, en una sociedad en la que se base en la ciencia, en la educación. Y creo que si se combina todo eso, realmente se puede convertir a Ecuador en un referente para la región. Y es algo que también no lleva 1, 2, 3, 5 años. Estos cambios llevan muchísimos años. Entonces, obviamente, uno no va a poder observar después de 5 años el impacto. Y aún así, si uno piensa en Yachaytec, ya puede observar el impacto pese a que solo tiene 8 años. Si vemos los rankings de investigación, por investigador, Yachaytec está en el primer lugar en varios rankings. Realmente es como, pese a los pocos años ya se comienza a ver ese impacto, y no solo en Ecuador. Es interesante como el hacer competitivo el mundo académico a nivel de publicaciones e investigación hizo que las otras universidades también comiencen a invertir dentro de sí mismas más en la investigación. Entonces creo que ese es el camino. Con eso comparto contigo, Rosa María, el camino es justamente... Sí. Y gracias por entender que Rafael Correa estuvo en el camino correcto. Fue un líder que está claro en cuanto al progreso de los pueblos, y además él también lo tiene claro, que los cambios sociales no se dan en 3 o 4 años. Los cambios sociales se ven en una generación.
en 20 años, en 15 años. Sin embargo, en Yashai estamos viendo los resultados. A mí me lastima mucho porque hay mucha prensa en el Ecuador y muchos políticos que no entienden de educación y muchos medios hegemónicos que no entienden de educación, que cuando se creó Yashai, en vez de apoyar esa idea extraordinaria, querían destruirla, destrozarla, hundirla y con ello retrasar el progreso del país. Pero las fuerzas siguen adelante de mucha gente y vamos a luchar para que continúe por el camino del progreso y formando estudiantes como tú, que eres un referente, que ya te volviste un referente para los jóvenes. Para los jóvenes, con tan solo 24 años, has sabido primero aprovechar el tiempo. Para muchos jóvenes es probable que tú seas una persona mayor por tantos logros obtenidos, pero realmente solo tienes 24 años. Eso significa que supiste aprovechar todo el tiempo posible. Y la riqueza no está en el tener dinero. Fíjate que tú vienes de un hogar a lo mejor parecido al mío, donde los padres trabajaban mucho para darnos, para vivir y darnos lo básico. Pero nos aferramos a estudiar y mira, eso nos saca adelante definitivamente. ¿Tú crees que si antes el Ecuador hubiera tenido una universidad dedicada al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, estaríamos mejor o estaríamos igual? Yo creo que si se hubiese creado una universidad, primero con esta visión de poner primero la educación como tal y no otro tipo de cosas alternas, una universidad enfocada en la investigación y en generar tecnología propia de Ecuador, yo creo que Ecuador ya estaría a nivel de países que han intentado esto como Brasil. Brasil, por ejemplo, es un país de Latinoamérica, pero Brasil invirtió tanto en investigación y en ciencia que actualmente ellos tienen los mejores laboratorios de Latinoamérica. Tienen, por ejemplo, yo hice una pasantía durante un verano en el acelerador de partículas de Brasil, que es básicamente el único que existe en Latinoamérica, y realmente son unas instalaciones increíbles. O sea, uno dice, esto es el primer mundo y es aquí en Latinoamérica. Entonces yo creo que si Ecuador hubiese empezado esto hace muchos años, estaríamos muchísimo mejor, no solo a nivel económico, sino a nivel cultural, a nivel de educación, porque el momento en que tú educas a las personas, las educas no solo en la parte científica y académica, las educas también en valores. Para ser un científico tienes que tener una ética bien clara porque estás jugando con el conocimiento, tú eres quien reportas el conocimiento al mundo. Entonces necesitas una ética muy clara, necesitas unos valores muy claros. Entonces creo que todo eso en conjunto hubiese sido la oportunidad perfecta de Ecuador de mejorar en todos los aspectos posibles. Es verdad, si antes hubiésemos tenido esa visión de mejorar al país, este Ecuador sería otro, sería distinto. Fíjate que actualmente es una vergüenza, y como madre, como mujer, como profesional, como mujer que siempre ha estado buscando cómo llegar al progreso, me siento lastimada que las escuelas del Ecuador actualmente, los padres de familia tienen que aportar a la escuela pública porque no hay recursos. Aquello es inadmisible. Aquello realmente es inadmisible, porque el primer recurso que debe estar dirigido en un Estado debe ser para la educación. Fíjate que en Alemania ninguna universidad es pagada, todas son públicas. En Francia también, en Bélgica también, en Suecia también. Ninguna universidad se paga, y no se paga desde el jardín hasta la universidad. Es decir, todo es gratis. Y cuando el niño va a las escuelas en los países antes nombrados, reciben un desayuno escolar excelente, reciben buenas aulas, reciben
un buen arreglo del aula para que el niño se sienta confortable y pueda aprender bien. Aquí el niño tiene que llevar hasta la banca. Aquí el niño tiene que ayudarle a pagar al padre de familia, ahora, desde hace 6 años hacia acá. Es triste lo que está ocurriendo. Y no es que no tengamos recursos. El Ecuador cuenta con recursos. Lo que pasa es que no son debidamente repartidos. Entonces, sufrimos los que tenemos sentido de patria. Sufrimos muchísimo. Yo misma todos los días me pregunto, porque me apena tanto ver a una madre de familia con 4 niños, llevando a sus niños a la escuela, caminando y sin nada en el estómago, porque actualmente en muchas escuelas tampoco hay colación escolar. Entonces lo que ocurre es muy, pero muy, muy triste. Doménica, sobre tus compañeros, ¿cómo se llama el premio que te otorgaron y qué beneficios te brinda ese premio? El premio que me otorgaron viene del MIT Technology Reviews. Básicamente el MIT está la Universidad de Massachusetts. Sí, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Básicamente está en muchos de los rankings, primero en el mundo, en muchas cosas, incluidas cosas como física, ingeniería. Ellos tienen una revista que se llama MIT Technology Reviews, y básicamente es una revista en la que publican los inventos que ellos creen que van a cambiar el futuro. No solo que creen que son buenos o malos, sino que creen que van a generar un impacto para cambiar el futuro de las personas. Entonces hay una versión de Latinoamérica que justamente también hace esto, y estoy entre los ganadores en conjunto con Carolina, que es otra ecuatoriana, y estamos entre los ganadores. En este caso a mí me lo dieron por un invento que era el que yo mencionaba para mejorar estas máquinas que condensan agua, y la idea sería que una vez que se aplique sea mucho más fácil obtener agua de la humedad del ambiente. Sabes que hace poco conversaba con un señor del campo, que los campesinos tienen mucha sabiduría, y él me decía, yo quiero sembrar agua. Digo, ¿sembrar agua? ¿Y cómo se hace eso? Entonces me fue explicando que se hace un hoyo en la tierra, que se le agrega sal y azúcar, y se le agrega algo más que ya no me acuerdo. Arena de río. Me dijo, arena de río, sal, azúcar, se hace un hoyo, pero como hacían los indígenas, nuestros indígenas de hace 400, 500 años, con ¿cómo se llama? Las escaleras que hacían, tiene otro nombre, en las montañas. Entonces me decía, y ahí el agua va cayendo y va cayendo y va cayendo. Entonces cuando tú me dices tu proyecto sobre agua, me acuerdo inmediatamente que es más o menos sembrar agua, ¿no? Sí, lo que yo me imagino a lo que se refiere este campesino es que el momento en que tú cavas un hoyo en la tierra se mantiene a una temperatura inferior a la temperatura ambiente del aire. Entonces lo que pasa es justamente el mismo principio que usamos en estas máquinas de condensación. Cuando hay un cambio de esta temperatura del aire, que digamos está más caliente, y toca algo que está más frío, se produce este cambio de agua en estado gaseoso a líquido. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en la playa y tenemos una gaseosa fría. Vemos que alrededor del vaso se generan gotitas de agua. Es justamente por este cambio de temperatura. Entonces la idea es forzar este cambio de temperatura para obtener más agua, no solo la que normalmente vemos que se forma alrededor del vaso, sino forzar que esté constantemente obteniéndose agua de esta humedad. Mira que tu proyecto es supremamente importante porque, según los libros, según lo que se ve, las guerras se vendrán por el agua. Sí. Entonces, y ya vemos que en algunos países desvían los ríos y se apropian de esa agua porque ya hay escasez de agua. Entonces, ese proyecto tuyo de innovación, esa investigación, es de suprema importancia para el mundo, porque además está la tala de los árboles, que también son los que de alguna manera atrapan agua y
mientras menos árboles, menos agua, ¿verdad? Justamente, el futuro del mundo va a depender del agua. El 70% del agua dulce en el mundo se utiliza en la agricultura, lo que significa que no solo necesitamos agua, sino que nuestra seguridad alimentaria está en peligro también debido al agua. Y quizá lo que muchas personas no entienden es que no necesitamos solo agua, porque diríamos, hay mares a montones, ¿verdad? Tenemos muchos mares. Es agua dulce y limpia. Si nosotros contaminamos el agua, si nosotros seguimos tratando el ambiente como estamos tratándolo actualmente, lo que sucede es que el agua se contamina y esa agua no puede ser consumida luego, no puede ser utilizada tampoco para nuestra comida. Entonces, básicamente, nuestra supervivencia como raza humana depende del agua y por eso es tan importante el cuidado que tengamos con este recurso y los métodos que tengamos también para obtener este recurso. Un ejemplo que a mí me gusta dar es en el 2016, que es cuando nació la idea de este proyecto, y hubo el terremoto en Ecuador. Las personas en las entrevistas se puede ver como las cosas que más les preocupaba, el primer lugar estaba el agua, porque después del terremoto se cortaron los suministros de agua y la única manera de pasar el agua era con tanqueros. Pero ¿cómo pasas un tanquero si el terremoto destruyó la vía? Entonces ahí se vuelve el agua básicamente el recurso del día más vital y más importante y las personas se peleaban por esa agua. Entonces la idea también de este proyecto es que al tener una de estas máquinas no se dependa de, por ejemplo, vías, no dependas de un tanquero que te lleve el agua, sino que puedas obtenerla hasta que llegue la ayuda tú mismo del ambiente. Ahora, ¿qué posibilidades hay también de desalinizar el agua de mar? Tenemos tanta agua de mar, pero ¿qué posibilidades hay? Porque a mí sí me preocupa mis nietos, que puedan vivir en una sociedad donde el agua escasee. Esa es una de las opciones que se tiene, pero digamos, todo depende de la energía en realidad. El por qué nosotros no vemos condensadores en cada edificio o en cada casa, o por qué no vemos desalinizadoras en cada costa, es porque el costo energético es grande. Nosotros necesitamos energía para poder desalinizar esa agua, necesitamos energía para poder condensar esa agua. Y esa energía tiene que venir de algún lado. Entonces, muchas veces es más económico, por ejemplo, el usar un tanquero que traslade el agua porque la gasolina es barata, que usar energía, digamos, normal de luz que conectamos en el tomacorrientes. Entonces, la idea es intentar convertir este proyecto no solo en la parte de agua, sino que es nuestra idea y nuestra proyección, y por eso, digamos, este invento no se quedó solo en invento, sino que luego comencé a trabajar con gente que se encarga de toda la que es administración, economía, porque obviamente yo como científica y como física, esa no es mi área de expertise, yo no soy experta en esto. Entonces justamente estamos colaborando con los expertos en esto para que generen un modelo que sea sostenible, un modelo que sea también rentable, porque obviamente tenemos que pagar, si es que donamos todo esto a las comunidades, de alguna manera hay que tener algún tipo de dinero para poder construir todo esto. Entonces la idea con todo esto es que primero funcione con energías renovables, como por ejemplo puede ser la energía solar. Segundo, que el agua que se obtenga con estas máquinas sea aprovechada al máximo, es decir, si es que la usamos para la agricultura sería un sistema de riego por goteo. Y tercero, el invento, que es básicamente un recubrimiento que va en la máquina, hace que sea posible obtener más agua con menos energía. Entonces básicamente usamos la misma cantidad de energía pero obtenemos más agua, lo que lo hace mucho más eficiente y a nivel económico lo hace mucho más factible de aplicar a, digamos, entornos reales. Perfecto. Pero también me preocupa porque, por ejemplo, en el Ecuador tenemos buenos ríos, excelentes ríos. El Pastaza, uno de los más caudalosos, bueno, el Guayas también, pero se los está contaminando. ¿Qué se puede hacer para que
la gente entienda que no tiene que contaminar el agua que es fuente de vida. Y científicamente, ¿qué se puede hacer? Entonces ahí entran dos cosas fundamentales. La primera es la que mencionas, hay que educar a la población. Volvemos al tema de la educación. Si tenemos un pueblo que no está educado y no entiende las consecuencias de sus acciones, no entiende que el botar basura a un río al final del día y al final de muchos años va a terminar perjudicándolo a su familia y a sí mismo, estamos entonces de nuevo en una falta de educación muy grande. Y no solo educación a nivel de entender qué está pasando, sino educación a nivel de valores y ética, porque a la final no solo contaminamos el agua para nosotros, contaminamos el agua para todos los seres vivos que están alrededor de ese río, contaminamos el agua también de la tierra en sí, porque todas las plantas que están alrededor utilizan esa agua se filtra subterráneo y contaminamos las aguas subterráneas, es decir que también contaminamos otras aguas que fluyen luego, por ejemplo, cerca de los cultivos. Es un círculo vicioso. Es un círculo sumamente grande. Y la segunda parte, después de educar a la población, hacerle entender y evitar que esto siga pasando, es remediar. Y ahí es cuando la ciencia se vuelve fundamental. ¿Cómo remediamos? Ok, dejamos de contaminar, ¿cómo remediamos lo que ya está contaminado? Para esto también hay técnicas que se utilizan para la limpieza de ríos. De hecho, uno de los inventores también que de hecho ganó este premio unos 3 o 4 años atrás, Inti, no sé si ¿Sí? lo conoces, Inti, él trabajó con una máquina para limpiar ríos. Y de hecho él intentó justamente utilizar esta máquina en varios ríos de Ecuador. Creo que ya lo logró en algunos. E incluso él se postuló para alcalde porque él lo que quería es lograr que Quito sea la primera ciudad totalmente sostenible del país. Quería cambiar todo lo que es energías para hacerlo energías limpias, quería limpiar los ríos, quería, volver a Quito una ciudad tecnológica enfocada en la ciencia y además que utilice todos los beneficios de la ciencia para mejorar la vida de las personas y de los animales y plantas también que viven en la ciudad y sus alrededores. Entonces ahí tenemos mucho que trabajar también. Dime, ¿qué consejo, Doménica, desde el nivel intelectual y científico donde te encuentras, tú le puedes dar a los jóvenes del Ecuador? Yo les diría primero que aprovechen, como tú mencionaste, el tiempo, porque al final lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que tenemos. Y si nosotros realmente nos ponemos a pensar mucho en por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, realmente hay que darle un sentido a eso y qué manera... Y qué aporte tenemos que dejar. Exactamente, cómo le damos sentido a todo esto es realmente lo que dejamos, nuestras creaciones, si enseñamos estos conocimientos a otros, si con estos conocimientos creamos algo que está mejorando la vida de las personas. Creo que ese sería como mi consejo, que estudien lo más que puedan, trabajen lo más que puedan, pero al mismo tiempo también como piensen y disfruten la vida, ¿no? Porque obviamente el trabajo no lo es todo y más bien utilicen todos esos conocimientos también para mejorar la vida de las personas, de su familia, de sus amigos. Y creo que el segundo consejo es que piensen un poco también, y creo que no solo a los jóvenes, sino que este es el consejo que yo siempre le doy a la humanidad, es tenemos que empezar a pensar como humanidad, no como yo, Doménica, o tú, Rosa María, sino como nosotros los seres humanos, porque estamos entrando en una época en la que más que nunca tenemos que realmente pensar cómo la humanidad va a sobrellevar todos estos cambios que se vienen a nivel climático, a nivel tecnológico. Entonces creo que es muy importante, mientras mantenemos nuestra esencia individual, nuestros valores, nuestra cultura y todo lo individual, tenemos que también pensar cómo además mantenemos a la humanidad en el camino correcto. Doménica, ¿cuántos años quedan todavía, te faltan todavía por estudiar? Porque ahora estás haciendo la maestría, pero tengo entendido que luego vas a hacer el PhD.
y en cuánto tiempo nosotros, y luego pues tendrás que volver al Ecuador para tus conocimientos ponerlos al servicio del país. Entonces, ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a tener a la científica Doménica en el Ecuador? Bueno, ahorita estoy en un programa que es maestría más doctorado, entonces básicamente son 5 años que yo pasaría aquí y después de eso ya obtendría mi doctorado, podría volver a Ecuador y justamente aplicar todos estos conocimientos. Sí, porque de eso se trata, de que todos nuestros científicos vengan, después de haber obtenido el conocimiento afuera, digamos el perfeccionamiento, la especialización, la expertise, que vengan a poner ese conocimiento para engrandecer la tierra que les vio nacer, devolverle, ¿no? Devolverle al país aquello. Doménica, como madre, como mujer, como profesional, como ecuatoriana, me siento orgullosa de ti. Y yo, en nombre del país, aplaudo tus logros, porque mereces un aplauso, mereces una felicitación y te conmino a que nunca dejes de estudiar y que sigas siendo el referente para los ecuatorianos.